Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que Dios mío, ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo. Así es, hoy nos sumergimos en el chisme más reciente y créanme, es impactante sobre una de nuestras parejas favoritas, Hande Erçel y Kerem Bürsin. El titular lo dice todo y es que parece que hay una revelación impactante sobre la razón por la que esta pareja, tan querida por todos, aún no ha dado el paso hacia el altar. Así que si son fans de Hande y Kerem, o simplemente les encanta estar al día con los dramas románticos de las celebridades, quédense conmigo porque esto se pone bueno. Y antes de empezar con toda esta primicia jugosa, si aún no lo han hecho, les pido de corazón que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ni un solo chisme, ni una noticia, ni una primicia que traemos para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles el mejor contenido. Un abrazo enorme para todos los que ya son parte de esta gran familia. Bueno, ahora sí, vamos a lo que vinimos. El titular que ha revolucionado las redes sociales y los portales de noticias del corazón turcos, y por extensión, a nivel mundial, es el siguiente: última hora, Hande Erçel revela la impactante razón por la que Kerem Bürsin no se casa. Uf. Solo con leerlo, ya se siente la intriga, ¿verdad? Siempre hemos visto a Hande y Kerem como la pareja perfecta, la definición de goals, como dicen por ahí. Su química en pantalla en Senkalkam traspasó la ficción y se convirtió en una relación real que conquistó a millones de fans. Los veíamos juntos compartiendo momentos de su vida en redes sociales, sonriendo, viajando, y la pregunta recurrente, la que todos nos hacíamos, era ¿cuándo la boda? Y justo cuando parecía que la boda era inminente, o al menos una posibilidad cada vez más cercana, surge esta noticia que nos deja a todos con la boca abierta. La revelación, supuestamente, proviene directamente de Hande Erçel. Y lo que se rumorea, lo que se está comentando en todos los círculos, es que la razón no es lo que esperábamos. Olvídense de los típicos rumores de problemas de pareja, de discusiones, de que uno no está listo. Nada de eso. La información que ha salido a la luz apunta a algo mucho más interesante y para algunos, incluso un poco sorprendente. Según lo que se ha filtrado, y ojo, siempre hay que tomar estas cosas con pinzas hasta que no haya una confirmación oficial contundente, la razón por la que Kerem Bürsin, al parecer, no ha dado el paso de proponer matrimonio o de acelerar los planes de boda, está relacionada con sus ambiciones profesionales. Sí, han escuchado bien. Se dice que Kerem está completamente enfocado en su carrera, en consolidarse en Hollywood y en proyectos internacionales de gran envergadura. Y según estas fuentes, él siente que el matrimonio, en este momento de su vida, podría ser una distracción o, de alguna manera, complicar la trayectoria que está construyendo con tanto esfuerzo. Imaginen la situación. Una pareja que se ama, que comparte una vida, que tiene planes, pero uno de ellos, en este caso Kerem, siente que el compromiso formal del matrimonio podría interferir con sus metas profesionales más ambiciosas. No es que no quiera casarse con Hande, sino que, según esta teoría, prefiere esperar hasta que sienta que su carrera está en un punto más estable, donde pueda dedicarse completamente a su relación sin la presión de estar equilibrando dos frentes tan importantes. Esto, sin duda, pone una nueva perspectiva a las cosas. Por un lado, muestra la dedicación de Kerem a su carrera y su ambición por triunfar a nivel global. Es admirable ver a un artista tan enfocado en sus objetivos. Pero por otro lado, puede ser difícil de asimilar para los fans que sueñan con verlos casados, con formar una familia y celebrar su amor de una manera tan formal. La gente siempre fantasea con el cuento de hadas y a veces la realidad, aunque también hermosa, es un poco más pragmática. Hande, por su parte, siempre ha sido vista como una mujer independiente, exitosa y con sus propios proyectos. Se dice que ella entiende y apoya las aspiraciones de Kerem. Sin embargo, ¿hasta qué punto puede uno apoyar los sueños del otro sin sentir que se están postergando los propios sueños de formar una familia o dar el siguiente paso en la relación? Esta es la pregunta del millón. Analicemos un poco más a fondo. Kerem Bürsin ha estado haciendo movimientos significativos para abrirse camino en Hollywood. Ha estado en negociaciones, ha participado en proyectos, y es evidente que su objetivo es tener una carrera internacional sólida. Si realmente cree que el matrimonio podría ser una piedra en el zapato para lograrlo, por muy doloroso que suene, es una decisión personal que él está tomando. Y si Hande lo entiende y lo apoya, entonces, en teoría, están en la misma página. Pero, ¿qué significa esto para la relación? A largo plazo.
¿Es solo una cuestión de tiempo? ¿O podría esta ambición profesional ser una barrera que, con el tiempo, se vuelva insuperable? Los fans naturalmente están divididos. Algunos aplauden la madurez y la visión de Kerem, mientras que otros sienten pena por Hande, imaginando que ella podría estar deseando dar ese paso. Es importante recordar que las relaciones de celebridades son a menudo objeto de especulación y los rumores abundan. Lo que se publica en los medios no siempre es la verdad absoluta. Sin embargo, cuando una información como esta sale a la luz, y se atribuye a la propia Hande, toma una dimensión diferente. Si ella realmente ha expresado esto, entonces hay una base sólida para la conversación. Podría ser que Kerem esté sintiendo la presión del éxito y no quiera ningún tipo de compromiso que pueda desviar su atención de alcanzar sus metas. Es una posibilidad real en el mundo del entretenimiento, donde la dedicación y el enfoque son claves. Y si Hande es una mujer comprensiva y segura de sí misma, podría estar dispuesta a esperar el tiempo que sea necesario. Ella misma es una estrella consolidada y tiene sus propias aspiraciones. Otra perspectiva a considerar es si esta revelación podría ser una forma de desviar la atención de otros posibles problemas en la pareja. A veces, cuando las cosas no van tan bien, se buscan excusas o razones externas para justificar la situación. Sin embargo, dada la aparente solidez de su relación en el pasado, no hay indicios claros de que esto sea así. Lo que sí podemos inferir es que si esta información es correcta, nos muestra una faceta diferente de Kerem Bürsin, uno que prioriza su carrera de una manera muy decidida. Y nos muestra a Hande Erçel como una compañera que entiende y respeta estas ambiciones. Tal vez su amor sea tan fuerte que están dispuestos a poner sus metas individuales en primer plano por un tiempo, confiando en que su relación prevalecerá. Es fascinante analizar cómo las presiones de la fama y las ambiciones profesionales pueden influir en las decisiones personales, incluso en las más íntimas como el matrimonio. Para muchas personas el matrimonio es un objetivo importante, pero para otros, la carrera profesional ocupa un lugar central, especialmente cuando se está en la cúspide de una oportunidad única, como podría ser la de Kerem en Hollywood. Ahora, la pregunta que muchos se hacen es, ¿qué pasará después? ¿Será solo una etapa? ¿Se casarán cuando Kerem sienta que ha alcanzado su objetivo profesional? ¿O esta priorización de la carrera podría, eventualmente, crear una brecha insalvable entre ellos? El tiempo lo dirá, como siempre. Lo que es innegable es el impacto que esta noticia ha tenido en los fans. Las redes sociales están inundadas de comentarios, opiniones, y hasta debates apasionados sobre este tema. Algunos defienden a Kerem, otros empatizan con Hande y unos cuantos simplemente están decepcionados porque esperaban verlos casarse pronto. En resumen, la impactante revelación que ha sacudido a los seguidores de Hande Erçel y Kerem Bürsin apunta a que la razón principal por la que aún no se han casado estaría ligada a las ambiciones profesionales de Kerem. Al parecer, él estaría enfocado en consolidar su carrera internacional, y especialmente en Hollywood, y sentiría que el matrimonio, en este momento, podría ser una distracción o un impedimento para alcanzar sus metas más elevadas. Se rumorea que Hande estaría al tanto y apoyaría estas aspiraciones, aunque la situación deja a muchos fans preguntándose sobre el futuro de su relación. Y hasta aquí, queridos amigos, llegamos con la información de hoy. Ha sido una noticia intensa, ¿verdad? Espero que hayan encontrado este análisis intrigante y esclarecedor. Es siempre fascinante adentrarnos en los entresijos de la vida de nuestras celebridades favoritas, aunque a veces nos sorprendan con revelaciones inesperadas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo es muy valioso para mí y agradezco enormemente que lo dediquen a nuestro canal. Espero que este contenido haya sido de su agrado y que les haya aportado algo nuevo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta revelación? ¿Creen que la carrera profesional de Kerem es una razón válida para posponer el matrimonio? ¿Qué consejo le darían a Hande o a Kerem en esta situación? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Sus reflexiones son muy importantes para nosotros y enriquecen nuestras discusiones. Y si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente disfrutan de estos temas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal ahora mismo para no perderse nada. Activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Hasta la próxima y recuerden, el chisme siempre está a la vuelta de la esquina.
Los Q. Hiero.